Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy es 17 de diciembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sara, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boz, y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasín, Eliasín padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Redentor, el Cristo de Dios, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asumió la naturaleza humana y se encarnó. Entonces vino a ser como hombre el título que él mismo se asignaba, sobre el cual ponen el acento sobre todo el Evangelio de Marcos, el Hijo del Hombre. Bueno, como Hijo del Hombre, entonces vamos aquí a reconocer una genealogía en Jesús, de acuerdo a cómo estaba profetizado en las Escrituras antiguas, de qué tribu, de las 12 tribus de Israel, vendría el Redentor, vendría el Mesías. Quizás sea un poco complicado esto, pero no lo es tanto. A ver, acá tenemos la genealogía según San Mateo. El otro evangelio que también nos señala la genealogía de Jesús es el Evangelio de Lucas.
Ahora, sabemos que Lucas es un evangelio. Vamos a hacer una aclaración. Los evangelios son lecturas universales. Están destinadas a toda la humanidad para todos los tiempos. Pero, según hemos visto, en su oportunidad, lo podemos referir ahora, el de Lucas fue especialmente escrito para los gentiles. Por supuesto, también para los judíos, pero especialmente para los gentiles. En cambio, el de Mateo, especialmente para los judíos. Razón por la cual, fíjense, Lucas va a empezar su genealogía por Adán. En cambio, Mateo, que vamos a ver ahora, la comienza por Abraham. Abraham es el padre de la fe según la carne. Bueno, según la carne sabemos que nuestro Señor Jesucristo era israelita. Era de la tribu de Judá, el cuarto de los hijos de Jacob o Israel. Nació en la ciudad de Belén, tal cual estaba también profetizado. Todos los profetas profetizaban. Miqueas en particular, en el capítulo 7, nos dice: de ti, la más pequeña de todas, de ti, Belén Efratá, de ti me saldrá un hijo. Bueno, referido lógicamente al Mesías. Efectivamente, en Belén nació nuestro Señor Jesucristo, como hijo del hombre. Vino a ser hombre entre los hombres y salvador y redentor de todo el género humano. Bueno, y tenemos entonces la genealogía que precede lógicamente a quien fue el padre adoptivo, vamos a llamarlo así, o putativo de Jesús. O sea, José, el esposo de María, la Virgen sobre la cual el Espíritu Santo de nuestro Dios gestó a nuestro Señor Jesucristo. María tuvo fe en el anuncio angélico, bueno, se puso a disposición, reconocióse como la servidora del Señor. Y bueno, vino a ser entonces la mujer que estaba realmente anunciada, como aquella de la cual le saldría un niño, la profecía de Isaías 7:14. Bueno, el mayor milagro que se ha producido el Señor en toda la historia del género humano. De una virgen, sí, una virgen dio a luz un niño. Dijimos que la genealogía de Mateo comienza por Abraham, padre de la fe según la carne. Así es. Bueno, Abraham fue padre, y acá tenemos lo que acaba de leer Patricia, por ejemplo, fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob llegó a ser después Israel, el nombre que Dios le puso. Tuvo 12 hijos. Ahora, de esos 12 hijos, uno de los 12 va a ser el que va a seguir la línea de descendencia a través de la cual vendría el Mesías de Dios. Fíjese que Abraham, el padre de la fe según la carne, la promesa que se le hizo es que de él saldría una descendencia. De esa descendencia surgiría un pueblo numeroso y un rey que sería eterno. Por supuesto tuvo la descendencia en Isaac, pero esto según vamos a llamar el hecho histórico, efectivamente tuvo un hijo en su ancianidad junto con su mujer Sarai, pero el heredero eterno que surgiría de la fe de Abraham, digamos, como fruto concretado por el Señor de la promesa que se le hizo a Abraham por su fe, fue un rey eterno, y habría de ser un rey eterno, y fue nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ser nuestro Señor Jesucristo de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob o Israel. Que acá se lo menciona, sí, fue nieto de Abraham efectivamente. Se casó Judá con Tamar, tuvo 2 hijos, bueno, y toda la genealogía que se van mencionando. Fíjese acá, Mateo nos señala, por ejemplo, de Abraham hasta David. Hay 14 generaciones. Y algunos personajes que hemos visto en su momento. Bueno, particularmente los patriarcas, por supuesto, que fueron los receptores de la promesa. Pero también un caso notable, el caso de de Boz, que se casó con Ruth, una moabita, una mujer de mucha fe. Hay un libro de Ruth en el Antiguo Testamento que recomendamos siempre su lectura. Y bueno, Boz fue padre de Obed, que a su vez fue padre de Jesé, y a su vez padre del rey David. El rey David fue rey en Israel. Y David fue padre de Salomón. Dijimos que de Abraham a David hay 14 generaciones. Ahora, a la muerte de David, el que hereda el reino en Israel es Salomón.
Pero claro, a la muerte de Salomón y por causa de la inconducta de Salomón se divide el reino de Israel en dos casas. Una, la casa de Judá. Recordemos, siempre va a venir la descendencia por la tribu de Judá, o sea, por la casa de Judá, puntualmente. Y la otra, la llamada casa de Israel rebelde, que agrupaba a las 10 tribus restantes. Bueno, se sigue acá entonces la descendencia que marca Mateo a través de esa casa de Judá. Y se dice que desde David hasta el destierro en Babilonia, ahí fue desterrada, y fue cautiva más que desterrado, sí, también desterrado, la casa de Judá, la cuarta tribu, ¿no es cierto?, a través de la cual vendría el descendiente. Bueno, después se mencionan ahí los personajes durante el cautiverio. Se menciona, por supuesto, a Sealtiel. Jeconías lo precede. Después Sealtiel, que fue padre de Zorobabel. Y Zorobabel fue el gobernador, por así llamarle, que, lideraba el pueblo cautivo de Judá que salió del cautiverio en Babilonia y fue de vuelta a Jerusalén a reedificar el templo destruido por Nabucodonosor, a reedificar las ciudades de Judea que estaban también destruidas. Prácticamente muy poca gente había quedado en Jerusalén. Bueno, y desde la vuelta del destierro a Jerusalén transcurren, vamos a decir, desde el destierro hasta el nacimiento de nuestro Señor, 14 generaciones. Entre esas generaciones se menciona a Jacob. Era un nombre muy común en Israel, ¿no es cierto? Jacob fue padre, se nos dice acá, de José, el cual fue esposo de María. Bueno, y sabemos cómo es la historia entonces. De este José, como padre putativo, procede entonces nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios. Reiteramos, el Espíritu Santo, según la fe, esto lo sabemos, gestó en María el embarazo, que ésta estuvo siendo mujer virgen. Dio a luz a Jesús. De María toma la humanidad, por así decirlo, nuestro Señor Jesucristo. Hijo de José, según la carne, no fue hijo biológico, sí hijo adoptivo. La asignación de José, dada por Dios, fue para un hombre como José que mostró mucha fe realmente y es un ejemplo de fe. Se puede decir que es santo entre los santos, este José. Bueno, y tenemos ahí entonces 42 generaciones, hermanos. 42 generaciones desde Abraham hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Decimos 42 generaciones entonces, bueno, y nuestro Señor Jesucristo ya está en el mundo y vamos a celebrar ahora, vamos actualizando ahora por supuesto, en la Navidad, el nacimiento, la venida a convivir con nosotros y hacer la regeneración y la redención y finalmente la salvación de todo el género humano, de aquellos que realmente muestran fe en esto que hizo Dios a través de Cristo por todos nosotros, viene entonces la salvación de todo el género humano. Vamos a rectificar algo que dijimos en el comentario precedente, hermanos. La profecía de Miqueas que señalábamos por un error mío, bueno, dije en el capítulo 7, no, es en el capítulo 5, que está señalado por Miqueas que sí, de Belén Efratá, de Belén nacería precisamente, según la carne, el Redentor de la humanidad. Bueno, tenemos aquí esta genealogía según Mateo. No vamos a entrar más en detalles, está suficientemente con esto, pero fíjese qué prolijidad y realmente con cuánta exactitud y certeza y siguiendo, podríamos seguirlo esto también leyendo las Sagradas Escrituras, por supuesto. Mateo sigue entonces, ¿no?, mencionando por nombre a cada uno de los miembros de la genealogía, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es uno de los tantos datos que nos da el Espíritu Santo y vemos como la palabra de Dios es siempre verdad y como todos los datos que recogemos de esta palabra son siempre los más precisos, los exactos y no hay por qué acudir a otros libros para cotejar.
La Sagrada Escritura, el Antiguo y Nuevo Testamento de la Santa Biblia, nos dicen todo lo que tenemos que saber a propósito de Jesús. Y Jesús nos dice todo aquello que debemos creer para obtener finalmente la vida que el mismo Jesús nos va a dar. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando qué bueno es conocer nuestra genealogía y saber que en ella hay hombres excelentes y hombres que en algún momento se equivocaron pero rectificaron. Y verdaderamente, sí. Y vos decís muy bien, en la genealogía de Jesús aparecen hombres que realmente fueron verdaderamente hombres justos, ¿no? En su momento, recién cuando estábamos comentándolo, subrayábamos el caso de algunos, ciertamente. Bueno, el rey David, por ejemplo, ¿no? Un hombre de mucha oración, fue rey en Israel. Fíjate que a Jesús se lo llamaba también hijo de David, porque procedía de la casa real de David. No nos olvidamos que Jacob, padre de José, el padre adoptivo de Jesús, era de la casa real de David. Y con David había establecido Dios un pacto para un reino eterno. Y esto se cumplió, no en el mismo David, por supuesto, que murió siendo rey en Israel, sino en el heredero histórico y mesiánico, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que sigue reinando por los siglos de los siglos. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este programa. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de revelación, tu espíritu que nos conduce siempre a la verdad y a la plenitud de la verdad. Y lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.